Buenas tardes, bienvenidos a C Jurídico. El día de hoy hablaremos del derecho probatorio. Dicha ponencia estará a cargo del doctor Héctor Francisco Arévalo, un gran abogado y un gran docente de nuestra Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Espero sea del agrado de todos ustedes. Muy buenas tardes para todos. En la charla de hoy vamos a abordar un tema de derecho probatorio muy importante. Está en el artículo 167 del Código General del Proceso, la carga de prueba. Sabido es que dos de los principios más importantes del actuar probatorio lo es el de la necesidad de la prueba y el de carga de la prueba. Tal manera que en el artículo 164, necesidad de la prueba, se nos dice que tenemos la obligación de probar el hecho que alegamos, en la medida que las decisiones judiciales se fundamentan en las pruebas legal y oportunamente arrimadas al proceso, y además que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso, tema que sería de discusión en otra de estas charlas. ¿Cuál sería la diferencia entre verdaderamente la nulidad en relación con las providencias inherentes al decreto, práctica y valoración de la prueba frente a la exclusión probatoria, que sería el evento en el cual se afectara la prueba propiamente dicha? Sin embargo, el tema base entonces está en el artículo 167 y a partir de los siguientes subtemas, llamémoslo de esa manera: carga estática de la prueba, dinamización de carga probatoria, inversión de carga probatoria y prueba diabólica. Esos son los aspectos base. El artículo 167, en el inciso primero, da aplicación a lo que conocemos desde el derecho romano antiguo, desde la época del Ordo Iudiciarum Privatorum, en la subfase de la actio legis o legis actio, la razón misma de esa etapa, de esa subfase de la fase de la Ordo Iudiciarum Privatorum, reitero, la actio legis, según la cual solo era posible accionar por aquellos hechos que estuviesen previamente consagrados en la ley. En este caso, la ley de las 12 tablas. Se acudía al pretor, el ciudadano acudía ante el pretor y tenía que probar al momento mismo de llegar ante él que la razón, causa o motivo por la cual estaba acudiendo estaba previamente consagrada en una ley escrita y estricta, de tal manera que lo que no estuviese en la ley no era susceptible de llevarse para una resolución de carácter judicial. Y esa actio legis, que es el antecedente de lo que hoy universalmente conocemos como el civil law, en contraposición al common law, entonces lo encontramos en el inciso primero del artículo 167. Y, o mejor, de su lectura establecemos lo siguiente, y a partir de ahí empezamos a analizar. Dice ese artículo 167, incumbe a las partes probar. Aquí encontramos el primer aspecto, es decir, la carga estática de la prueba, aquella de la que habló en su momento el profesor alemán Leo Rosenberg y en Colombia, por ejemplo, el maestro Hernando Davis Echandía. Incumbe a las partes probar, es decir, la norma coloca en las dos partes, en la parte demandante, en la parte demandada, la obligación demostrativa de sus hechos que son fundamento de sus pretensiones o fundamento de sus excepciones. Por supuesto que en un concepto un poco más profundo tendremos que decir que a cada quien le corresponde probar el supuesto de hecho consagrado en la norma y que además esa norma persiga un determinado efecto jurídico. De allí entonces que, continuando con la lectura de ese artículo 167, nos señala: incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. De tal manera que aquí la norma está refiriendo
La norma procesal, el 167, en el inciso primero, está refiriendo a la norma sustancial, como quiera que en ella se establecen los derechos y las obligaciones de cada quien en sociedad. Pero además esa norma no puede ser una norma que simplemente me define una circunstancia, me define un hecho, me define un tipo, sino que debe ser una norma de aquellas que tenga un efecto jurídico, pero que además ese efecto jurídico sea relevante. Por eso señala, el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, hablando en estricto derecho probatorio, las partes, directamente o por intermedio de sus apoderados, vienen a probar el supuesto de hecho consagrado en una norma de carácter sustancial. Y si yo pruebo ese supuesto de hecho, el señor juez en la sentencia, en los tribunales arbitrales, en el laudo arbitral, tiene entonces que señalar el efecto jurídico que esa norma sustancial persigue. Y ello entonces es lo que se plasma en la parte resolutiva de los fallos de fondo. Primer punto entonces, la carga estática de la prueba es la primera forma de actuar probatorio consagrado en el artículo 167 a propósito de carga probatoria, de carga de prueba. El segundo mecanismo, la dinamización de la prueba, la encontramos a partir del inciso segundo. Pero al mirar el inciso segundo, la dinamización de la prueba, aquella de la que habló Jeremías Bentham y que en América vino a ser desarrollada, entre otros, por el profesor argentino Jorge Walter Peinano, la debemos entender como una especie, y así se le llama, de flexibilización, porque claramente se está, digamos, flexibilizando, para reiterar ese término, el onus probandi. Es decir, quien alega el hecho se entiende que lo debe demostrar. Y eso sería, insisto, retomar carga estática. No, hay eventos en los cuales yo debo probar el hecho, pero no tengo la prueba. Me es muy difícil adquirirla para poderla aportar. Pero la prueba precisamente la tiene la contraparte. En la otra parte se entiende una mayor facilidad para la aportación de dicha prueba. Entonces, ya sea a petición de parte o ya sea de oficio, el juez podrá ordenarle a B que aporte la prueba para la demostración de un hecho que alega A. Y entonces, evento en el cual B diría, por ejemplo, ¿y por qué tengo yo que venir a probar un hecho alegado por la contraparte? Hecho que precisamente es soporte de la pretensión que contra mí invoca. En derecho probatorio le tenemos la respuesta. Porque cuando usted aporta la prueba y la prueba pasa a ser del proceso, y ahí se aplica otro principio, el de comunidad o adquisición de la prueba, pues la prueba ya no es de A, la prueba ya no es de B, la prueba es del proceso. Y al pertenecerle al proceso, digo yo, se convierte en orden público esa prueba. Esa prueba le pertenece ahora a la sociedad, le pertenece al proceso, porque el juez, al proferir el fallo, al resolver el conflicto, y lo hará únicamente con base en las pruebas, principio de necesidad de la prueba, está logrando un efecto que es social, un efecto para todos, paz y armonía sociales. Es decir, alejando el tema de justicia por mano propia. Ese es el objetivo de todo proceso. De tal manera que los procesos tienen un objeto, pero también tienen un fin. Y el fin es lograr la paz y la armonía sociales.
De ahí entonces que se encuentra la justificación del principio de comunidad o adquisición probatoria, que por ejemplo lo podemos encontrar en el artículo 316 del Código General del Proceso. En ese orden de ideas, entonces, quien tenga mayor facilidad para la prueba, ya sea de oficio o a petición de parte, será requerido para que aporte la prueba porque él está en mejor condición de aportarla. Y a ello sumémosle, aunado a que por carga de la prueba no debemos entender en específico quién debe aportar el medio de prueba. Eso no es carga de la prueba, y lo explica muy bien el maestro Hernando Davis. Por carga de la prueba se debe entender es quién debe asumir la consecuencia jurídica adversa, porque el hecho relevante no quedó demostrado. Entonces yo alego el hecho porque es el soporte de mi pretensión o de mi excepción, pero estoy en una imposibilidad física de aportar la prueba, como en materia de responsabilidad médica la historia clínica, cuando por ejemplo el paciente falleció y en la clínica me dicen, usted trajo la autorización del paciente para poder retirar la historia clínica cuando el paciente falleció, y uno responde, no la tengo y no la puedo tener porque usted me está negando su entrega. Pues entonces yo alego el hecho en un eventual proceso de responsabilidad médica, pero le digo al señor juez, le solicito que en los términos del 167 dinamice esa carga probatoria y señale en el centro asistencial la obligación de su aportación. Y ahí quedaría cumplida la carga probatoria, pero no de una forma aquilosada. Si usted alega, usted trae la prueba. Esa sería la carga estática. En la carga dinámica es usted alega el hecho, pero le puede trasladar a la contraparte la obligación de aportación. Porque lo importante no es quién aporta la prueba. Puede ser a petición de parte, puede ser de oficio, aportada por la parte misma, traída por la contraparte, por ejemplo, a partir de la dinamización, pero desde que la prueba esté, sea conducente y sea pertinente, he cumplido con mi obligación de probar el hecho que alego. Más aún, el supuesto de hecho consagrado en la norma, para que el juez después en el fallo me otorgue la consecuencia jurídica que la norma misma señala. En tercer lugar, la inversión de carga probatoria. Hay que tener cuidado. En ocasiones es la misma ley quien realiza esa inversión de carga probatoria. En ocasiones es el juez quien hace esa inversión de carga. Pero no por vía, lo que no se puede permitir es que por vía de una supuesta dinamización de la carga probatoria caigamos en el hecho de invertir la carga, cuando no es lo que corresponde en ese hecho concreto. Y peor aún, so pretexto de invertir la carga probatoria, llevar a esa parte a un imposible probatorio, ponerlo en condiciones de probar para él lo imposible, evento en el cual no sería inversión de carga, sino el último concepto al que refiere hoy esta pequeña charla, en este caso de derecho probatorio, la prueba diabólica. Como veremos a continuación, por prueba diabólica debemos entender aquella en el cual se coloca a una de las partes en una imposibilidad de probar el hecho a que lo pretenden obligar, porque evidentemente eso le traería una consecuencia jurídica adversa. Es decir, la dinamización de la prueba y lo que estamos empezando a recordar en este momento, inversión de carga, son dos excepciones a la regla básica que hoy continúa, de acuerdo al 167, inciso primero, cargas estáticas de la prueba. La inversión de carga probatoria está asociada, aunque no siempre, al tema de las presunciones. Es decir, la inversión tiene que ver con la modificación de los criterios de distribución probatoria que establece la ley. Y uno de esos criterios
por los cuales se flexibiliza, se modifica, si me permiten esta expresión, se estira en algo en quién debe recaer la carga probatoria, es las denominadas presunciones. Y entonces sabemos, y simplemente por cuestión de tiempo las mencionamos, que en materia de presunciones hay presunciones legales y hay presunciones judiciales, sabiéndose, por ejemplo, que la presunción judicial es aquella que señala el juez al momento, invierte la carga probatoria al momento en que conoce de un determinado proceso. En tanto que la inversión de carga legal es la que normalmente tiene un mayor estudio, un mayor análisis, recordando que esas presunciones las hay de dos clases, la iuris et iuri o la presunción en derecho, que sabido es no admite prueba en contrario, y las presunciones iuris tantum, aquellas que admiten prueba en contrario. Y entonces, cuando tenemos que referir a la inversión de carga probatoria, nos encontramos con dos hechos. Un hecho que llamamos el hecho base y dos, el denominado hecho consecuencia. Y para ello, entonces, tomamos dos ejemplos rápidamente. Primero, en un proceso de alimentos, la madre, cabeza de familia, por ejemplo, demanda alimentos, pretensión impositiva, fijación de cuota, al padre de los dos menores y aporta los registros civiles de nacimiento de los dos menores. Ese es el hecho base. Al probar el parentesco, a partir del artículo 411 del Código Civil y en el orden que establece el artículo 416 del mismo Código Civil, los ascendientes están obligados a suministrarle alimentos a los descendientes. En este caso, el padre a esos hijos. Ese es el hecho base. Con los registros civiles de nacimiento, que además tendríamos que ubicarlos dentro de la apariencia de buen derecho, están en condición de alimentarios. Y el padre está en condición de alimentante, por tanto, tiene que pagar alimentos. Y como tiene que pagar alimentos, a esa conclusión se llega rápidamente, ese es el hecho consecuencia. De tal manera que la señora no tiene que probar otra cosa, porque ella se está amparando en la presunción legal. Es al señor a quien le correspondería entonces venir a probar en contrario. Probar que, si bien es cierto, está obligado, ha venido periódicamente cumpliendo con la obligación alimentaria para destruir el hecho base y entonces que no ocurra el hecho consecuencia, y es que lo condenen a pagar alimentos más las otras consecuencias que podría llegar a tener, como prohibición de salida del país, reporte en centrales de riesgo, bueno, lo que dice Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006 sobre estos temas. Ese es un ejemplo entonces de presunción legal, y estamos hablando de presunciones porque las presunciones es uno de los mecanismos para que se invierta carga de prueba. Pero no siempre está la presunción. Sin embargo, rápidamente revisemos otro. Sabemos, de acuerdo a la normatividad sustancial civil, que todo hijo habido de mujer casada se presume del marido. Entonces, cuando una señora tiene un bebé, va a la notaría, va al registro, lleva el registro civil de matrimonio y allí aparece que está casada con Antonio. De tal manera que el padre de esa criatura es Antonio, por presunción legal. Entonces, ¿cuál es el hecho base? Probar la existencia del vínculo matrimonial. 2. El hecho consecuencia, que quien aparece en el registro civil de matrimonio como su cónyuge es a su vez el padre del menor.
Entonces aquí se da una inversión probatoria, porque basta que la señora pruebe el hecho base para que en favor de ella se dé el hecho consecuencia. Y entonces en el señor se invierte la carga de la prueba. Tendrá entonces que, a partir del proceso de impugnación de paternidad, venir a probar en contrario, que él no es el padre. Y entonces vendrá la prueba de ADN, etcétera, etcétera, y si es necesario recaudar otras pruebas. Ahí hay una inversión de carga a partir de la presunción. Pero también hay una inversión de carga cuando yo niego, pero niego lo posible. Y entonces en el otro está probar en contrario. En el caso específico, proceso de restitución de inmueble arrendado. Artículo 384 del Código General del Proceso entre nosotros, aquí en Colombia. Pedro, el demandante, en uno de los hechos alega que Begoña, la demandada, le adeuda los últimos 5 cánones de arrendamiento a razón de 1.250.000 por cánono. ¿Qué prueba tendría que aportar Pedro, el demandante, que es el arrendador, para demostrar que se le adeudan esos 5 cánones de arrendamiento? Respuesta: ninguna, porque las negaciones no se prueban. Poner a Pedro a probar que no ha recibido los 5 cánones de arrendamiento no sería una inversión de carga probatoria. No, sería una prueba diabólica, porque sería ponerlo a probar para él un imposible. Pedro basta que diga: no he recibido los 5 cánones de arrendamiento. Y ahí está amparado por la negación, porque la negación no se prueba. Ahí lo que ocurre es una inversión de carga probatoria. ¿Por qué no una prueba diabólica? Porque al arrendatario no lo están poniendo a probar un imposible. Lo están colocando eventualmente a probar algo posible, que él sí pagó los 5 cánones de arrendamiento. Entonces traerá la prueba conducente y pertinente de que efectivamente sí pagó. Y ahí hay una inversión de carga probatoria, porque lo ponen a él a probar lo contrario a la negación que alegó el demandante. Si lo ponen en condición de probar un imposible, entonces ya no sería inversión de carga, sería una prueba diabólica, de la cual hablaremos en los últimos minutos para no hacernos tan extensos. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué debemos entender por prueba diabólica? ¿Por qué consideramos que siempre y en todo caso debe haber una exclusión probatoria respecto de la prueba diabólica? Se le denomina prueba diabólica o inquisitorial. Surge en la Edad Media, época de los tribunales del Santo Oficio y la Santa Inquisición, cuando se estaba torturando al reo para obtener la confesión. Se le decía por el inquisidor: ¿prueba usted que no ha adorado al demonio? Que no ha adorado al demonio. Lo estaban poniendo a probar una negación, o sea, a probar un imposible. De ahí entonces que cuando en el curso de los procesos judiciales o en determinadas actuaciones administrativas ponen a la persona a probar un imposible, claramente estamos cayendo en lo que se denomina la prueba diabólica, ¿sí? O prueba inquisitorial en razón de la Santa Inquisición. Inquisitorial, Santa Inquisición. Y a ello es a lo que no podemos caer. Ejemplos de prueba diabólica. Ejemplos de lo que no debemos permitir que suceda. Proceso declarativo, responsabilidad civil de carácter médico. Poner a la paciente, una señora de 82 años, con anestesia general, a probar de qué hablaban, qué señalaban, qué discutían en el quirófano al momento de la cirugía, cirujano, anestesiólogo, instrumentista,
para lograr a partir de ahí establecer la eventual responsabilidad, o sea, la falla probada en el servicio. La pobre señora dice, no, yo perdí el conocimiento, yo lo único que vi fue un túnel. Pues hombre, en ese orden de ideas es poner a la persona a probar un imposible, ¿cierto? Esa es entonces una prueba diabólica. O una persona que provoca un proceso posesorio, proceso declarativo consagrado en el Código General de los Procesos en Colombia, y por el juez exigirle el título de propiedad. Pues eso es colocar a la persona en una circunstancia de prueba diabólica, porque en el mejor de los casos él no está yendo a proteger la nuda propiedad, para eso está el reivindicatorio. Él viene es a proteger su posesión por perturbación o por despojo. Y si alega que es el poseedor, pues es que no es entonces el propietario. Tal vez está en camino de usucapir, por ejemplo, pero no está alegando la propiedad, la nuda propiedad. Entonces, solicitarle la prueba de propiedad para admitirle la demanda sería colocar a esta persona en una circunstancia de imposibilidad probatoria, y eso no es inversión de carga probatoria, que sí es aceptada. Sería caer en lo aceptable, que es el concepto de prueba diabólica. O poner, por ejemplo, en el tema del derecho deportivo, nos sucedió recientemente con nuestro tenista, ganador de dos grandes slam, el señor Robert Farah, ¿sí? El tema de la carne que consumió. Entonces, una prueba diabólica sería colocar a este señor, ¿cierto?, a demostrar que cuando consumió esa carne no tenía la intención de dopaje. Esa fue la razón, entre otras cosas, por la cual obtuvo rápidamente una absolución por el Tribunal Deportivo correspondiente. Porque él consume esa carne de la mejor buena fe, con total desprevención. Se sabe que en Colombia X medicamento que se le aplica al ganado con X medicina genera en las personas que lo han consumido la posibilidad de positivo en un dopaje. Eso le sucede al señor. Luego entonces se presume que lo hizo de la manera más desprevenida y que no tenía la intención. Pero haberlo puesto a probar que no, la negación, que no tenía la intención de dopaje, pues claramente hubiese sido una prueba diabólica. Y ella debe ser excluida, no puede ser permitida. Y so pena de inversión de carga o so pena de dinamizar la prueba, podemos caer en un vicio inaceptable, en poner a la persona, ya sea el demandante o poner al demandado, en una imposibilidad probatoria. De tal manera, y para no hacernos más extensos en estas intervenciones que son cortas, bienvenida la dinamización de la prueba. Aceptable la inversión de carga probatoria. Aceptable las presunciones iuris tanto, en las cuales una de las partes basta demostrar el hecho base para que se dé, decíamos, el hecho consecuencia y sea el otro quien deba venir a probar en contrario. Aceptable la teoría de la carga estática, porque el primero llamado a probar es quien alega el hecho, o mejor aún, el supuesto de hecho consagrado en la norma. Pero lo que no puede ser bienvenido a partir del artículo 167 de otro artículo en un ordenamiento jurídico, y menos aún de la actuación del juzgador, es poner a una de las partes, so pretexto de dinamización, so pretexto de inversión de carga, en un imposible probatorio. Es decir, colocarlo en o frente a una prueba diabólica, a una circunstancia de imposibilidad demostrativa, y lo cual le traería consecuencias jurídicas adversas en la medida que carga de la prueba, pues reiteramos, no corresponde a quien necesariamente debe aportar, sino quien tiene que asumir la consecuencia jurídica por la no demostración del hecho. De tal manera que lo que pretendíamos hoy, simple y llanamente,
era recordar la diferencia existente entre la carga estática, la carga dinámica, la inversión de carga, plenamente aceptables, jurídicamente aceptables, pero no aceptable bajo circunstancia alguna colocarme o colocar a la parte en una imposibilidad probatoria, es decir, en una prueba diabólica o inquisitorial, como se decía en la Edad Media. Estos son temas que después, en otros espacios académicos, por ejemplo, la especialización o la maestría en Derecho Procesal o en Derecho Probatorio, se aborda con más tranquilidad, con más tiempo y con más profundidad. En esta ocasión, como siempre, muchas gracias. Para más contenido, espera nuestro programa Sé Jurídico todos los viernes a partir de las 3 de la tarde en nuestro canal de YouTube Santoto Tunja. No olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser parte del canto. Y recuerda, sé jurídico.